La libertad de los hijos de Dios. Este es el título de esta reflexión, la libertad de los hijos de Dios. En el contexto de estas 7 charlas, de este cursillo sobre los fundamentos de la moral cristiana, hoy damos la tercera charla, la tercera de las 7. Y vamos a hablar de la libertad. Hablar de la moralidad supone tener claro nuestra libertad. Porque claro, si no existe libertad, no puede haber moralidad. Pues por ejemplo, no se nos ocurre decir que un tiburón es inmoral. No, pero un tiburón no es inmoral, porque un tiburón no se le puede exigir responsabilidades, no tiene libertad. Ahora, si uno de nosotros actúa con un hermano como un tiburón, eso es otra cosa, porque entonces, oye, tenemos una responsabilidad, ¿no? Incluso cuando decimos, este perro es bueno, este perro es malo, hombre, es bueno y es malo en un sentido metafórico, porque el perro no tiene libertad y no se puede hablar de bondad o maldad, responsabilidad moral en un perro, pues no. Entonces, lo primero que tenemos que decir, y que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma con nitidez, es que nosotros, el ser humano, tiene una libertad que nos diferencia de los animales, claro. Os voy a leer 2 o 3 párrafos del Catecismo que son muy claritos, ¿no? Dice el punto 1730 y 31. Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y de dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y abriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar a sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Por lo tanto, vamos a hablar de la libertad, que es importante que tengamos claro este concepto. La afirmación clave que han hecho estos puntos del catecismo es que el hombre es un ser racional, y que es semejante a Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los animales, el resto de la creación tienen imagen de Dios, pero no tienen semejanza. Semejanza de Dios tiene únicamente el ser humano. El resto de la creación sí es imagen de Dios, pero no es semejanza. La semejanza la tiene quien tiene razón, entendimiento y voluntad. Entendimiento y voluntad, que esas son las 2 facultades del alma. Eso nos distingue del resto de la creación, porque eso es lo que te hace ser libre, tener entendimiento y voluntad. Esto es clave. Me permitís un pequeño excursus, ¿no? Pues cuando se estudia qué es el hombre, hace unos años se descifró el genoma humano, ¿no? El mapa genético de cada hombre, ¿no? El genoma humano, eso fue un gran avance. Ser capaces de descifrar el genoma del hombre y de los animales. Y al descifrarlo, se descubrió que la coincidencia de nuestro genoma con el de los animales es bastante grande. Por ejemplo, nosotros tenemos un genoma que es idéntico a los perros en el 75%, fíjate. Con los ratones tenemos un genoma que es un 85% igual, madre mía. Y con los cerdos tenemos un genoma que somos 90% iguales, ¿no? Dice, pues la verdad es que dice uno, madre mía, ¿no? Madre mía. Entonces dice, oye, pues no sé, pues no parecemos tan semejantes, ¿no? No parecemos tan semejantes, digo yo, no sé. Alguno dirá, pues algunos se parecen un poco. Bueno, no. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque nosotros vemos una diferencia esencial, ¿no? No vemos una diferencia de un 10%, no, hombre.
vemos una diferencia esencial. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia no solo está en el 10% de los genes, la diferencia está también en que tenemos un alma que tiene un entendimiento y tiene una voluntad, y eso no es 10% distinto, no, eso es completamente diferente, claro. Por otra parte, ¿no? Los científicos reconocen que los genes no nos determinan, sino que nos condicionan. Que no es lo mismo estar determinado que condicionado. Igual que a veces estamos condicionados pues, por la educación, por la familia, por la cultura, estamos condicionados, ahora no determinados, no determinados. Al final tienes una libertad que tú puedes hacer las cosas conforme a la educación que has recibido o en contra de la educación que has recibido. Al final tienes una libertad. En una de las charlas anteriores de este cursillo conté un ejemplo que es histórico, de dos hermanos univitelinos de Estados Unidos. Univitelinos son pues, que cuando dos hermanos llegan a tener exactamente el mismo código genético, clavados, hasta el punto de que sus gustos son los mismos, hasta los puntos de que casi se enamoran de la misma chica, O sea, los gemelos univitelinos llegan a tener pues, una similitud tremenda, ¿no? Pero fíjate, de estos dos hermanos a los que yo me referí, uno de ellos fue un famoso criminalista en Estados Unidos que escribió bastantes libros de criminología, y su hermano gemelo univitelino pues tuvo cadena perpetua por ser un criminal, ¿sabes? O sea, quiere decir que, a ver, que al final podemos tener el mismo código genético, pero tenemos una libertad, que no está en los genes, que al final está en tu libertad. El alma es el sustento de la libertad del hombre. Mientras que los animales están determinados por la biología, nosotros no, estamos condicionados por la biología. Condicionados sí, pero determinados no. Julián Marías, aquel conocido filósofo, insistía mucho en la importancia de que hablásemos del alma humana, para fundamentar la dignidad humana. En la medida que hemos dejado de fundamentar la dignidad del hombre, en la medida que hemos dejado de hablar del alma humana, pues hemos dejado sin razón última de por qué el hombre tiene una dignidad. Y así estamos viendo que a veces se les da más dignidad a los animales que a los seres humanos. Tratamos a veces a los animales como seres humanos y a los seres humanos como animales. Pues porque nos hemos olvidado de que existe un alma que nos hace esencialmente diferentes, ¿no? Bien, matizamos un poco esta afirmación primera que hemos hecho, ¿no? Cuando se dice en este punto que el hombre es dueño de sus actos, somos libres, que tiene el dominio sobre sus actos, esto contrasta con la experiencia de que también existen en nosotros esclavitudes y adicciones. O yo tengo una adicción y no me la consigo quitar de encima. Esto ocurre, ¿no? Y dicen, entonces mi libertad, ¿dónde está? Yo quiero quitarme esta adicción, pero esta adicción me tiene esclavo, ¿no? Pero fijaros una cosa, es que por el hecho de que hayamos sido creados libres, eso no quiere decir que estemos preservados del peligro de perder la libertad. Tú has sido creado libre, pero tienes el peligro de perder la libertad. La libertad hay que tutelarla y hay que defenderla, porque si no puedes irla perdiendo, hasta generar esclavitudes que luego te quitan la libertad. Tú naciste libre, pero ojo, yo puedo irme esclavizando. Y además, por otra parte, el mero hecho de que alguien diga, yo quiero luchar contra mis adicciones, quiere decir que eres libre. Si no fueses libre no podrías luchar contra las adicciones, ¿no? Es así, o sea que incluso aunque tengamos adicciones que nos quiten la libertad, Dios te ha dado la capacidad de luchar contra esas adicciones. Dios ha querido que la última decisión en la vida la tengamos nosotros. Que la tengamos nosotros. A pesar de que tengamos muchos condicionantes, porque en la vida puede haber condicionantes muy gordos. Imagínate, ¿no? Que termina esta charla y de repente, pues,
le atropellan a uno de nosotros un coche y se queda tetrapléjico. Dice, pues ya ha perdido su libertad. Un momento, su libertad no la ha perdido. Puede vivir eso, según él mismo decida, lo puede vivir amargado, o sin embargo puede ofrecerlo a Dios, puede vivirlo con paz. O sea, tiene la libertad de cómo actúa ante cualquier situación que acontezca en tu vida. Puede pasar cosas que tú no tienes capacidad de evitar, pero sí podrás tú siempre ser el que tomes la última decisión de cómo me comporto ante esto o a esto otro que ha ocurrido. Puedo vivir amargado o puedo vivir en paz. He puesto ese ejemplo. En base a esto, ¿no? Porque somos libres, si no, no podría decirlo la Sagrada Escritura, pues la palabra de Dios nos llama a la conversión. Claro, si te llama a la conversión es porque eres libre, si no, no podía decírtelo. Dice Deuteronomio 30, 19, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige el bien y vivirás. Obviamente eso te lo dice porque la Sagrada Escritura entiende que eres libre. Elige el bien y vivirás. Nuestra visión cristiana cree en el hombre, cree en sus capacidades, porque creemos en Dios, creemos en el hombre. Mientras que, curiosamente, la modernidad, el pensamiento de nuestros contemporáneo, cae en la contradicción de que reivindicamos los derechos del hombre, pero luego niega las responsabilidades del hombre. Oye, si tenemos derechos, tenemos responsabilidades, ¿sabes? Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Incluso, fíjate, ¿no? Dios nos ha hecho libre con todas las consecuencias, Existe la posibilidad, que es dramática, de que podamos utilizar nuestra libertad para negar a aquel que nos hizo libres, que es el colmo. Eso es posible. Dios no se arrepiente de habernos creado libres, ¿no? Porque es la grandeza de la libertad la que nos permite crecer y madurar. Dios tiene un plan, y es que vayamos madurando mediante el ejercicio de la libertad. Aunque a veces también aprendiendo de los errores. Metes la pata y tienes que aprender. De aquí voy a sacar yo 2 lecciones bien aprendidas. He metido la pata. Pues venga, aprendo, ¿no? Con el ejercicio de la libertad se va aprendiendo. Entonces, nos hacemos una pregunta. Vamos a ver, entonces, ¿cómo crecemos en la libertad? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo voy madurando? El Catecismo habla de 3 cosas para ir creciendo. Dice el punto 1734, da 3 pistas. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y las tesis acrecientan nuestra libertad. 3 cosas, que vamos a repasar brevemente. Primero, la virtud. Cuanto más virtuoso es uno, más libre es. Eres más capaz de dominar tu voluntad. Si uno es más virtuoso, tiene más dominio sobre sus actos. Las virtudes nos proporcionan facilidad, dominio de nosotros mismos. Uno lleva una vida moralmente buena con gozo, porque es virtuoso, ¿no? Eso le hace más libre. Si es menos virtuoso, su libertad es más limitada, porque le cuesta mucho hacer el bien. Luego, si creces en virtud, ¿y cómo se crece en virtud? Repitiendo los actos buenos. Porque si haces algún acto bueno de vez en cuando, pues hombre, es muy difícil ser virtuoso. Pero si yo hago por ejemplo, la superación de mi egoísmo, pues lo hago continuamente, constantemente, supero mi egoísmo y me olvido de mí mismo, al final te sales sin darte cuenta. Claro, así nosotros hemos visto personas totalmente olvidadas de sí mismas, que parece que son felices, son felices, siempre pensando en los demás y no en sí mismas. ¿Eso cómo lo han hecho? ¿Dónde lo han comprado? A ver, pues ejerciendo la virtud. Un día, otro día, y al final te sale de una manera espontánea.
espontánea. Y esto es muy importante, ¿no? Eso te ayuda mucho a ser libre, ser virtuoso, porque el hombre virtuoso se conduce en la vida, mientras que el hombre que no es virtuoso es arrastrado pues por los demás, arrastrado por las pasiones, arrastrado por... Entonces, primer consejo que da el catecismo, para crecer en libertad hay que crecer en las virtudes. En segundo lugar dice, en el conocimiento del bien. Tú cuando más conozcas el bien, cuanto más razones tengas, ¿no?, para hacer el bien, será más fácil que utilices mejor tu libertad. Por ejemplo, pongo un caso concreto. Creo que es muy importante en nuestros días a nuestros jóvenes enseñarles las razones de por qué la virtud de la castidad, por qué merece la pena vivir en pureza, y darles razones profundas, porque si uno no conoce esas razones, va a ser difícil que ejercite bien su libertad. Eso se llama una educación afectivo-sexual, que conozca el bien. Si no conoce el bien, ¿cómo vas a esperar que luego ejerza el bien, o sea, lo practique? El conocimiento del bien. Primero dice crecer en virtudes, ¿no? Crecer en el conocimiento del bien, las razones de por qué las cosas son buenas, porque así te motivas a hacer el bien, claro. Y en tercer lugar, las cesis, dice, las cesis. Es que si no existe una mortificación en nuestra vida, nuestra libertad está muy débil, muy débil. ¿La mortificación qué es? Pues lo que decía San Ignacio de Loyola, ayere contra, estar dispuesto a llevarte la contra a tu apetencia. Me apetece esto, ya, pero yo no voy a hacer lo que me apetezca siempre, porque si yo no mortifico mi apetencia, al final no tengo un dominio sobre mi voluntad. Acabo confundiendo lo que me apetece y lo que quiero, y confundir esas dos cosas es fatal. El que confunde lo que me apetece y lo que quiero no es libre. No es libre. Tiene una libertad muy mínima. Dice, yo hago lo que me da la gana. Ya, tú haces lo que la señora gana te manda a ti, que es una dictadora, y tú como tonto estás esclavizado. O sea que claro, por eso es tan importante la ascesis. Bien, al mismo tiempo, la moral católica es consciente, porque la moral católica es muy conocedora del hombre. Es impresionante ver el catecismo de la Iglesia Católica. Es que, claro, llevamos 2000 años en ese acompañamiento y conocemos el corazón del hombre en su profundidad. La moral católica es consciente de las limitaciones del hombre, de las limitaciones de la libertad humana, ¿no? Y esto no contradice lo anterior que lo he dicho, no. Sencillamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces dice el catecismo que existen condicionamientos a veces que hacen que la imputabilidad, que es una palabra así un poco, o sea, que el hecho de que a alguien se le pueda pedir responsabilidades morales por haber hecho algo, tenga una responsabilidad disminuida, porque puede haber situaciones que le disminuyen su responsabilidad. Por ejemplo, a ver, decimos que no, todo el mundo no ha recibido los mismos talentos. Hay ciertas cosas que pueden ser más graves que las haga alguien que ha tenido una mejor formación que no que las haga otro que ha tenido una menor formación. Claro, es que no es lo mismo. Por ejemplo, algo que disminuya la responsabilidad, pues puede ser la ignorancia. En la ley civil no es así, En la ley civil se dice, ¿no? La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Y te meten una multa. Es que yo no sabía. Perdone, la multa es igual para el que lo sabía que el para el que no lo sabía. Eso es así. Al policía no le digas esto yo no lo sabía. No sirve eso. Pero ante Dios no es así. Ante Dios no es así. Obviamente la ignorancia disminuye e incluso puede eximir una responsabilidad. Pero ojo, que solo Dios conoce si la ignorancia es verdadera o interesada, ¿no? Y también que Dios conoce si uno tiene responsabilidad en esa ignorancia, porque a veces hay cosas que uno se debería de haber formado un poco mejor y saberlas, ¿no?
También eso hay que ser claros. O, por ejemplo, dice también el catecismo, aparte de la ignorancia, la inadvertencia. A veces ocurren cosas porque se han precipitado los acontecimientos y yo no he estado suficientemente alerta. Y entonces mi culpabilidad es limitada. Aquí hay una frase emblemática en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice al Padre en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, estos tienen toda la culpabilidad, estos que están aquí crucificándome, ¿se dan cuenta de que están crucificando al Hijo de Dios? Posiblemente no. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, tampoco vamos a decir que no tienen ninguna culpa de nada, porque por lo menos se darán cuenta de que ese hombre es inocente, ¿no? O sea que cuando decimos que nuestra libertad, ¿no?, o nuestra culpabilidad está aminorada, tampoco hay que decir que no tenemos ninguna, porque, en fin, también hay que responder cada uno ante Dios de lo que en su conciencia ha conocido como el bien. O, por ejemplo, ¿no?, también a veces el temor o el pánico hace que uno haga ciertas cosas por miedo y su responsabilidad está aminorada. Pero también dice el Evangelio, ese que enterró el único talento que le habían dado, dice: tuve miedo y enterré el talento, y tampoco le sirve. Dice: ojo, ¿cómo que tuviste miedo? Tú tenías que haber sido valiente. O sea que puede haber circunstancias que aminoren nuestra responsabilidad, pero claro, tampoco podemos pensar que la minoran y no tenemos ninguna. Por ejemplo, pues puede haber una persona que es que blasfema, pero sin darse cuenta. Hay personas que blasfeman sin darse cuenta, que es que además te dicen: ay, perdón, que no se dan cuenta de que, bueno, se dan cuenta. O sea, que han adquirido tal hábito que no controlan la blasfemia. Y entonces, obviamente, la culpabilidad que tienen de cada vez que sale por su boca una cosa así, pues no es la culpabilidad que tendría si la dijese yo. Pues no es la misma culpabilidad. Ahora, tampoco vamos a decir que no tiene ninguna libertad, porque también tuvo él la responsabilidad de haber adquirido ese mal hábito. O sea, Bien, factores psíquicos. Puede ocurrir que a una persona, obviamente, psíquicamente le falte un equilibrio y entonces tampoco se le puede pedir toda la libertad, ¿no? Todo esto, la moral católica lo tiene en cuenta. Y por eso, en realidad, únicamente Dios puede juzgarnos. En realidad, solamente Dios conoce, pues hasta dónde puede llegar la responsabilidad que se le puede pedir a las personas, ¿no? Pero, matizado todo esto, pues nosotros volvemos a afirmar, pues que creemos en la libertad y que tenemos una responsabilidad y que no nos tenemos que escaquear de ello, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no?, pues que el Señor preguntó a Adán tras el pecado del paraíso: ¿qué has hecho? Y también se lo preguntó a Caín. O sea que existe, por lo tanto, una responsabilidad, ¿no? La tendencia al escaqueo, a decir: no, yo no soy culpable, ya estuvo presente en el pecado original. Que la mujer que me diste como compañera me dio para comer. En la serpiente, o sea, aquí la tendencia a echarnos las culpas y a decir que yo no soy responsable, eso viene desde el pecado original, ¿sabes? Y por el contrario, cuando hay una conversión sincera, cuando tú te encuentras con una conversión sincera, entonces uno reconoce su responsabilidad. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A ver, no voy a andar con tonterías. O Natán, mejor dicho, David, ¿no?, cuando ante el profeta Natán le dice: he pecado contra Yahvé. A ver, la he hecho gorda, pues ya está. O sea, creo que también es clave, ¿no? Creo que es hermoso, aunque pueda haber condicionamientos. Claro que hay condicionamientos, pero nosotros tenemos que partir de que existe una libertad, de que tenemos una responsabilidad y que tenemos que cuidar nuestra libertad con el crecimiento de la virtud, conociendo mejor el bien, con las ascesis, la mortificación, para que mi libertad vaya creciendo y fortaleciéndose. Bueno, vamos a hablar dando un paso más.
La Iglesia habla de que la libertad es un don de Dios a todos nosotros y que tiene que haber un respeto sagrado hacia la libertad de los demás. El Concilio Vaticano II hizo una declaración Dignitatem Humana en la que incluso llega a decir, mira, tanto hay que respetar a los demás que incluso yo no les puedo imponer el bien. Yo le puedo a la otra persona imponer el bien, no. Tiene que elegirlo él libremente. Yo no le puedo obligar. Por ejemplo, ¿no? Pues un padre le puede obligar a su hijo a lo que él cree que es el bien. Pues no. Él lo que querrá es que su hijo elija el bien, pero yo no le puedo obligar, ¿no? Entonces este es un tema clave, es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, no se le puede imponer a nadie la fe verdadera, hay que dejar que la vaya descubriendo. Y la razón de esto es que tenemos una obligación moral de seguir cada uno lo que le dicta su conciencia. Por lo tanto, yo no puedo anular la conciencia de los demás e imponerles las cosas, ¿no? Existe un derecho a la inmunidad de coacción, a que las personas no sean coaccionadas, a que ellas vayan descubriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cada uno tenemos delante de Dios la obligación de buscar lo que es la verdad y de adherirnos a ella. Otro no me podrá imponer a mí la verdad, pero yo delante de Dios tengo la obligación de buscar la verdad. Entonces, en este delicado equilibrio hay dos amenazas para la libertad. Dos amenazas. Aquí he hecho mano del catecismo y también de la encíclica Veritatis Splendor. La primera amenaza para la libertad es, bueno, pues como yo soy libre, entonces yo tengo derecho al error. Yo tengo derecho a elegir lo falso. Yo tengo derecho a elegir lo malo. Yo tengo a decidir cualquier cosa, ¿no? Y eso, pues eso no es un derecho. Elegir el mal no es un derecho, es una triste consecuencia. Puedes elegir el mal, pero no reivindiques el derecho al error. Es decir, tenemos derecho a decidir sin que nos lo impongan los demás, pero ante Dios tenemos la obligación de utilizar nuestra libertad para adherirnos al bien, a la verdad. Vamos a ver, esto es algo muy clave, ¿no? No existe pues el derecho a la mentira, el derecho al mal, no, porque yo delante de Dios tengo la obligación de buscar la verdad y buscar el bien. Ante Dios yo no puedo decir, pues es lo mismo la verdad o la mentira, el bien o el mal, no. Lo que tengo derecho es que los demás no me obliguen, sino que me dejen elegir en libertad. Pero delante de Dios tengo ese deber de elegir el bien y la verdad. Por tanto, es una amenaza, ¿no? Porque hoy en día parece, ¿no?, que se habla de una libertad, como que yo con la libertad, cada uno es libre de decidir lo que es bueno y lo que es malo, como que si el que sea bueno o que sea malo lo decides tú. No, las cosas son buenas o son malas no porque las decidas tú, sino porque son buenas o son malas. Y tú con tu libertad tienes que utilizarla bien para buscar el bien, ¿no? Creo que otra amenaza de la libertad es pensarse que ser libre es ser autosuficiente. Y nosotros no somos autosuficientes. El hombre depende de Dios. Ser libre es reconocer la dependencia que tiene la criatura del Creador. El hombre está llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás, no a ser autosuficiente. La autosuficiencia no tiene nada que ver con la libertad. Es más, siendo autosuficientes uno suele caer en la esclavitud. La encíclica Veritatis Splendor aclara que el hombre es libre con una libertad muy amplia, pero nosotros no tenemos una libertad absoluta, no la tenemos. Esa solo la tiene Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis dice, puede comer de cualquier árbol del jardín, pero debe de abstenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque está llamado a respetar la ley moral de Dios. Es decir,
lo que es bueno o lo que es malo, lo que es verdad o lo que es mentira, eso no lo crea mi libertad. Tu libertad no es la que crea la verdad. La verdad existe antes de tu libertad. Y tu libertad lo que tiene que hacer es intentar elegir la verdad. No eres tú el que decide lo que es bueno o lo que es malo. Lo que tienes que intentar es elegirlo. Esto es muy importante, ¿no? La verdad no es una creación de mi libertad. No podemos olvidar, ¿no?, de que nuestra razón humana depende en última instancia de la sabiduría de Dios y que necesitamos también de que Dios nos ilumine para poder conocer qué es la verdad. Y eso es la revelación, eso es la Sagrada Escritura, eso es la Biblia. Dios que nos habla y nos ayuda a conocer qué es la verdad. Y esto es clave, porque fijaros, esa encíclica Veritatis Splendor también se escribió porque incluso ha habido corrientes dentro de la Iglesia que han llegado a negar que la Biblia nos dé enseñanzas morales, contenidos morales específicos. Ha habido algunas corrientes que han dicho, a ver, la palabra de Dios lo que hace es exhortarnos a hacer el bien. Y ahora eres tú el que decides qué es bueno y qué es malo. Pero la Biblia no te dice qué es bueno y es malo. La Biblia únicamente te dice, haz el bien. Y los contenidos morales los decides tú. Oye, perdona, la Biblia especifica bastantes cosas. Especifica bastantes cosas. Repasa los mandamientos y lo verás. Más aún, ¿no?, el relativismo de nuestros días cuestiona que exista una ley de Dios inmutable o una ley natural inmutable y que en cada momento hay que ir viendo qué es bueno, qué es malo. Entonces esto, por ejemplo, pues hoy en día lo que está muy de moda, no, eso que la Biblia dice o no dice de que los actos homosexuales son malos, bueno, eso en otro tiempo se pensaba eso, pero en cada momento los actos morales pueden ser considerados buenos o malos dependiendo de la elección libre de cada uno. La Biblia no pretende decirte qué actos son buenos o malos, sino que te dice, tú busca el bien y cada uno decidirá qué es bueno o qué es malo. Esto no es conforme a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no solo nos exhorta al bien, sino que también nos especifica muchas cosas sobre qué es el bien y qué es el mal. He puesto ese caso, ¿no?, por ejemplo, de los actos homosexuales. Por lo tanto, ¿no?, hay que subrayar pues, que nuestra libertad no es la que decide qué es el bien, qué es el mal. Mi libertad no es la que decide que es verdad, que es mentira. Mi libertad lo que tiene que hacer es elegir bien, pero elegir bien lo que es bueno y lo que es verdadero. Pero no eres tú la que lo decide, sino la que lo elige. Y tenemos nuestra responsabilidad en haber elegido bien. Bien, pues demos un paso más, ¿no? Y voy a ir concluyendo. Aquí la clave está, por lo tanto, fijaros, en que tenemos que purificar de alguna manera el concepto de libertad que tenemos. Porque nosotros a veces tenemos un concepto de libertad que es, ¿qué es libertad? Pues poder hacer una cosa o su contraria. Ya, pero la verdad es que yo voy a poner un ejemplo. ¿En el cielo seremos libres? Claro, seremos plenamente libres. ¿En el cielo podremos pecar, hacer el mal? No. Entonces, ¿cómo somos libres en el cielo? A ver, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que tenemos un concepto de libertad pues un poco limitado. Nosotros pensamos que libertad es hacer una cosa o su contraria. A ver, eso es libre albedrío. Pero la libertad es la capacidad que Dios nos ha dado de determinarnos para el bien. Y cada vez que alguien se determina para el bien es más libre. Y cada vez que alguien se determina para el mal es menos libre. Luego, la libertad es
la capacidad que tenemos para el bien. La libertad no es hacer una cosa a su contraria. Un momento, eso no es así, ¿eh? Eso es libre albedrío. La libertad y el bien deben de estar siempre unidos, siempre unidos. Somos libres para el bien, no somos libres para ser libres. Porque dice uno, ya soy libre, ¿y ahora qué hago? Hombre, pues es que ahí está, soy libre para hacer el bien, soy libre para buscar la verdad, no soy libre para ser libre. La libertad es un medio para buscar un fin. ¿Y cuál es el fin? El bien y la verdad. La libertad no es un fin, es un medio. Y el fin es el bien, el fin es la verdad. Por eso es tan importante, ¿no?, que de alguna manera eduquemos cuál es el verdadero sentido de la libertad. Y voy a concluir recordando una cosa, ¿no?, que Cristo nos da la libertad, que Cristo ha venido a redimirnos del pecado y también ha venido a libertar nuestra libertad maltrecha, herida, un tanto esclavizada, porque tenemos una libertad un tanto maltrecha, ¿no? Un tanto maltrecha. Y entonces Jesús, cuando redime al hombre, le libera. Se puede decir, Cristo es mi redentor, y también se puede decir, Cristo es mi libertador, que me libera, que me da la libertad de los hijos de Dios, que me ayuda a superar esclavitudes. Por ejemplo, tú imagínate, ¿no?, pues alguien que tiene unos rencores que no se los consigue quitar de la cabeza. Y que esos rencores le hacen perder libertad. Porque estoy siempre, dale que vuelta a ello, dale que te vuelta la burra al trigo. Estoy ahí, dale que te pego, que no estoy libre pues para amar. No soy libre para amar, porque mis rencores están continuamente volviéndome al pasado, aquello que pasó, y dale que te pego, y dale vueltas, ¿no? Y Cristo viene a liberar las esclavitudes que nos impiden ser libres. Nos da la libertad de los hijos de Dios. Fijaros, el catecismo especifica de la siguiente manera, ¿no? Jesús ha redimido nuestra voluntad de la comodidad. Porque claro, el que es esclavo de la comodidad, libre del todo, También el Señor ha venido a libertar nuestra voluntad de la veleidad, de que tenemos una voluntad que hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. Un momento, saber lo que quiere uno es muy importante en esta vida, Y Jesús nos viene a purificar mi voluntad de la comodidad y de la veleidad. Jesús ha redimido nuestro entendimiento del error. Somos hijos de la verdad nos hace libres. Jesús ha redimido nuestros sentidos de la superficialidad y de la dispersión. Porque cuando alguien es superficial y disperso, y tiene sus sentidos, su vista, etcétera, está siempre disperso, muy libre tampoco no es. O sea, que nos ha venido a libertar de tantas esclavitudes, ¿no? El mundo promete la libertad y nos esclaviza. Jesucristo nos pide que cumplamos su voluntad y nos libera. O sea, eso es una gran lección. El mundo te ofrece libertad y te esclaviza. Jesucristo te dice, cumple mi ley y te libera. Por eso es tan importante no dejarse timar, porque a veces nos timan, o sea, nos ofrecen libertad y nos están timando, Jesús nos hace libres porque nos da el don del Espíritu Santo, ¿no? Y donde está el Espíritu Santo está la libertad. Dice Gálatas 5:1, para ser libres nos liberó Cristo. Menudo versículo. Me quedo con este versículo para concluir, que vamos a grabarlo en nuestro corazón. Es muy cortito. Gálatas 5:1. Para ser libres nos liberó Jesucristo. Jesucristo me ha liberado para que viva en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Le vamos a la mujer más libre del mundo, aquí que estamos ante la imagen de la Madre de los Desamparados. ¿Quién ha sido la mujer más libre del mundo? María. No ha habido nadie más
que haya tenido mayor libertad que la de María, ¿no? Le vamos a rezar una Ave María pidiendo el don de la libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.